¿Cómo está Hispanoamérica? Bienvenido a otro capítulo de El Experto con el Doctor. Aquí Enrique Tang, soy médico, especialista en imágenes diagnósticas y hoy desde la ciudad de Montevideo tenemos a la doctora Raquel Peirahue. Ella, doctor en medicina con una experiencia en toxicología y gracias a su desarrollo en la investigación del cannabis para su uso medicinal, vamos a conocer a profundidad realmente qué es esta mata, qué es su producto y para qué funciona. Con ustedes, Raquel Peirahue desde Uruguay. Raquel es una señora que tiene mucho para decir de lo que ha hecho. Soy médica, soy madre y he dedicado mi vida profesional a reivindicar los derechos humanos y los derechos humanos en especial de las personas que usan drogas y los pacientes. Desde una perspectiva, que fue como llegué a este tema del cannabis, yo venía desde la historia del uso problemático de drogas y descubrí cuán beneficioso podía ser el cannabis en los pacientes que estábamos en plena epidemia de la pasa base de cocaína y cocaína de los 2000. Yo ya había empezado con la legalización bastante tiempo antes y a partir de eso me di cuenta de que además del uso problemático de drogas había un mundo maravilloso con el que podíamos ayudar a muchas personas con dolor, a niños con epilepsia, etc. Así que fui de las primeras. Y así fue que cuando el staff político de Uruguay, el gobierno del presidente Mujica, decide proceder a legalizar el cannabis, tanto en la producción, el uso en mi país siempre fue lícito, todas las drogas fueron lícitas, el uso. Pero perverso, para poder ejercer un derecho había que cometer la falta de comprar o producir, así que era muy loco, muy esquizofrénico. Y fui una de los 5 asesores del proceso regulatorio de Uruguay. Y bueno, y sigo batallando para que otros países, para que otros sufrientes de otras latitudes también tengan el derecho a acceder, como lo tienen en mi país. Así que ha sido una vida dedicada, como yo digo, a la inspiración amorosa de mi profesión, de quién soy yo. Yo tengo vocación de servicio, desde chica era así. Entonces, el canal fue y sigo preocupada por ese amor genérico de las personas en sufrimiento, de los derechos de las personas, etc. Así que bueno, eso es un poco quién soy. Médica, madre, especialista en cannabis, militante de la justicia social, de los derechos de las personas a acceder a atención de buena calidad, independientemente de su credo, de su poder económico, de su ideología. Así que bueno, un poco eso es lo que creo que me define. Y hay muchas anécdotas en esta historia para haber llegado a este lugar. Interesante, Doc. En su latitud, en Uruguay y en Argentina, son países con un sistema de salud muy distinto al resto de Latinoamérica. Y es importante que el resto de Latinoamérica entienda que desde allí cambia todo. El acceso al sistema de salud es totalmente distinto al que tiene Perú, al que tiene Bolivia, al que tiene México, al que tiene Colombia, y eso realmente cambia desde cómo los profesionales acceden a ser médicos, acceden a ser especialidades y también cómo ven a los pacientes. Y eso es importante que en algún momento, en otro tiempo, hablemos de ese tema. Con gusto. Pero ¿cómo llegaste al cannabis y cómo en la historia del cannabis fuiste cambiando también de conceptos, desde hablar de medicina canábica al sistema endocannabinoide, de entender realmente el cannabis como un químico más, como parte de ayudar al paciente? Explícanos cómo llegaste a lo que eres hoy en cannabis. Como les estaba diciendo, en mi background, mi historia previa a mi especialidad, yo dirigía una institución que fundé una ONG
de tratamiento del uso problemático de drogas, tanto hacia la abstinencia como de reducción de daños. Y con la epidemia que empieza a finales de los 90, desde que se define que los países productores de cocaína no podían acceder a los precursores químicos, empieza en estos países, que éramos países de tránsito, a haber un refinamiento de cocaína, pero también un alto consumo de pasta base de cocaína, lo que en Colombia es el bazuco, en Argentina el paco, en Brasil le dicen crack, pero no es crack, yo lo he visto con mis ojos. Crack hace muchos años que en América Latina no casi que no vemos. Entonces, lo que yo veía es que los usuarios de cocaína y de pasta base que consumían cannabis lograban más fácilmente la abstinencia, pero también que recaían cuando volvían a comprar cannabis. Por lo tanto, el problema no era el cannabis, era la superposición de mercados. Eso me valió que en una época fuera denunciada, porque para que los chicos no recayeran, no volvieran a robar, siguieran estudiando y trabajando como estaban, empecé, acá no habíamos legalizado todavía, estoy hablando finales de los 90, principios de los 2000, empecé a mandar a los papás a que fueran a comprarles el cannabis, porque lo cierto es que el usuario se mantenía en abstinencia. Así que eso para mí era una evidencia de que el problema no era el cannabis como puerta de entrada, sino que ya podíamos pensarlo como una puerta de salida. De todas maneras, para aquel entonces la información científica no circulaba como ahora. Pero con formación de psiquiatría y toxicología, había razones para pensar de por qué el THC, que era el que más conocíamos en ese momento, podía contribuir a bajar la angustia, la ansiedad, el síndrome de abstinencia. Lo cierto es que después supimos que no solo el THC, el CBD también, actúan en el centro accumbens, que el centro de la recompensa, y que eso tenía también que ver con la disminución del seeking, la búsqueda de la droga y de las recaídas. A partir de eso empieza a haber un poco más de información y empieza a circular información sobre los otros usos del cannabis con fines medicinales. Y allí empiezo a atender chiquitos con epilepsia. Ningún neurólogo quería probar lo del cannabis. Tampoco teníamos cannabis de buena calidad, pero cuando yo viajaba a las conferencias a mis pacientes, trataba de traerles productos que estuvieran por lo menos testados. Pacientes con cáncer, con sus náuseas y vómitos, los usos que clásicamente dieron inicio a esta historia, ¿no? El dolor crónico, la epilepsia, las náuseas y vómitos, la espasticidad, la esclerosis múltiple. Y luego fui avanzando y trabajando, estudiando, profundizando, y así fue que era de los pocos médicos. Bueno, acá en Uruguay que hablara públicamente de cannabis y sus usos medicinales fue la única durante muchos años. Lo que me valió muchas represalias, amenazas, en fin, pero eso es otra historia. Ahora el escenario, por suerte, es otro. No hay que llorar sobre la leche derramada. Y lo interesante es que por mi propia formación, y creo que mi carácter también tiene que ver con esto, en que yo soy muy de repensar, de reflexionar las cosas. Si bien en Uruguay en 2016 hicimos el primer curso de estándar académico, al que vinieron todos los que hoy son, algunos de los que hoy son los docentes y el comité honorario académico del diploma, que si quieren después les cuento, de la Universidad Nacional Autónoma de México, vinieron acá 60 horas de clase con Lumir Janusz, Yossi Tam, Tamás Viró, Mark Ware, Donald Abrams, Manuel Guzmán Pastor, Kirsten Müller-Wahl, Ethan Russo, Roger Perry. Bueno, nada, me emociona de volverlos a nombrar. Y que en ese momento fue una revolución. Juntamos igual 120 médicos, de los cuales quedamos ejerciendo 20 nomás, ¿eh? Pero a partir de eso, que ese curso se llamó de medicina canábica, yo quedé reflexionando esto de la medicina canábica. Nosotros decimos que hacemos una medicina centrada en el paciente,
Y a diferencia de cualquier otra especialidad, la nombramos por el producto con el que lo tratamos. Una barbaridad. Pero además, a medida que fui profundizando en el conocimiento del sistema endocannabinoide, lo que uno se da cuenta es que lo que nosotros hacemos es modular el sistema endocannabinoide, a veces optimizarlo, hacerle que funcione mejor, complementarlo, así como con el hipotiroidismo damos un suplemento de hormona tiroidea de afuera, bueno, cuando no alcanza el sistema endocannabinoide de dentro, también damos de fuera. Pero hay veces que el sistema endocannabinoide está expresado en más. Hay un caso famoso de una señora escocesa que no siente dolor, no siente nada, no se deprime tampoco, pero tiene una hiperexpresión de anandamida y receptores CB1. La señora vive en riesgo porque no se puede cuidar, no se da cuenta que se quemó, no siente los golpes, por lo tanto, si está fracturada tampoco pide ayuda. Ahí también les vamos a dar cannabis. Entonces, esa reflexión, el no estar dispuesta a ser parte del colonialismo norte-sur, que siempre apabulló y avasalló a América Latina, y esto no es un tema de ideologías de izquierdas y de derechas, es de dignidad, de soberanía y cultura. Latinoamérica se queja mucho del norte y del imperialismo y no sé qué, pero después reproduce acríticamente lo que viene de Estados Unidos, sin ningún bemol. De hecho, este tema del cannabis es un ejemplo emblemático de un estilo de colonialismo perverso, porque vienen, nos cultivan acá, lo venden y ya nos van a vender los medicamentos más caros, como hicieron con otras cosas. Lo cierto es que esto de decir medicina canábica es un invento que no sabemos de dónde viene. Lo mismo que hablar de cannabis recreativo. Yo soy muy reflexiva, muy crítica. Creo que el pensamiento crítico es lo que nos lleva a evolucionar y producir conocimiento. ¿Por qué esto para cannabis hablamos de consumo recreativo? Si no lo usamos para el alcohol o para el tabaco, ¿por qué el cannabis dice que ser uso recreativo? Uso adulto. ¿Por qué hablamos de medicina canábica? Es como que en cardiología o en oncología dijéramos, no sé, ciclofosfamidología o en cardiología amlodipinología. ¿Por qué una especialidad médica la estamos nombrando por el producto? Eso es interesante y creo que aquí es un punto para reflexionar. Uno, un término hermoso que es que somos acríticos. Los médicos, desgraciadamente, nos hemos vuelto tecnólogos y hacemos lo que nos dicen y enseñan a hacer. Y esa es la forma de colonización que usted nos dice. Y sí, somos acríticos. Se nos olvida que estudiamos medicina, farmacología, bioquímica y todo eso. Entonces, Exacto. viene el visitador, nos dice, esto sirve para esto, señores, empiecen a formular y formulamos. Exacto. Allí, entonces, hago una pregunta, paréntesis. ¿Cómo podemos nosotros, que usted es experta, poder identificar una investigación científica clara y poder tener crítica médica ante un producto o un fármaco o una supuesta investigación, en este caso en cannabis? Ese es todo un tema. Yo creo que la única forma de hacerlo es a través de la educación. Lamentablemente son muy pocas las universidades, no de América Latina, del mundo, que enseñan a hacer lectura crítica de un trabajo científico. O sea, ¿qué tengo que mirar para decir que un trabajo es bueno o no es bueno? Porque después que uno sabe que tal autor es sólido, es serio, muchas veces las publicaciones, y en esta área del cannabis no les puedo decir la cantidad de veces que se leen disparates, como dice peer reviewed, revisado por pares, lo leemos tranquilo y lo compramos intelectualmente. Las barbaridades que uno llegó a ver, por ejemplo, hace muy poco se repitió sin reflexión alguna y los medios tuvieron un papel muy importante en esto, obviamente porque fueron estimulados, que el CBDA, o sea, el cannabidiol en su forma ácida y el cannabigerol en su forma ácida, prevenían el COVID.
Una barbaridad. No, en Colombia me hicieron una nota y me dijeron, pero acaba de hablar el investigador. El investigador debería estudiar ética de la comunicación científica, porque lo que él no dice es que ese estudio es un estudio que ni siquiera fue hecho en animales. Es química pura, es químico, es la fase in vitro. De in vitro al uso humano, empezar a decir, como pasó, que la gente se sacaba las máscaras, se fumaba el porro porque eso le iba a servir. No tenían ni idea de qué estábamos hablando cuando decimos CBDA, CBGA, pero la gente, eso, a ver, comunicar en salud tiene responsabilidad e impacto. Entonces, ¿cómo los colegas empezaron a repetir esto también? Porque no se dieron cuenta, no saben que entre la fase in vitro para llegar a los resultados positivos del estudio in vivo en humanos, o sea, ensayos clínicos, lleva un proceso larguísimo del que apenas menos del 10% de los estudios in vitro llegan a ser validados. Entonces, puede ser muy interesante. Claro, todo empieza in vitro. Puede ser interesante, puede ser inspirador, pero de ahí a decir que cura o previene el COVID es una barbaridad e irresponsabilidad social. Por eso, el diploma que tengo el honor de dirigir, y digo honor porque es un honor que la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más, si no la más prestigiosa de América Latina y una de las 3 más importantes de Iberoamérica, me distinguiera con nombrarme la directora y diseñadora del diploma, en el que además de hablar de cannabis, cannabinoides, sistema endocannabinoide, las distintas patologías en las que está demostrado, en las que hay menos evidencia, en las que hay real world evidence, evidencia de la vida real, que no siempre va de la mano de los ensayos clínicos, incluimos aspectos éticos de la investigación en la formación y aprender a leer críticamente un trabajo científico. ¿Cómo no me dejo vender pseudociencia? ¿Cómo yo puedo aprender a ser peer reviewer? ¿Cómo yo voy a poder también ser quien opine sobre un trabajo? ¿Y a qué autores seguir y a qué no? Y esto en este campo, en donde cualquier información hay más desinformación que información. Hay grandes lineamientos, pero hay mucho mito en contra y mucho mito a favor. Nosotros los profesionales de la salud tenemos que ser convocados a otro nivel de responsabilidad y a otra ética. Nosotros tenemos otro mandato, otra deontología que no la podemos olvidar. Por supuesto que acompañaremos a los pacientes en cualquier circunstancia, pero de ahí a legitimar que un aceite artesanal es un medicamento es una barbaridad. Y hay colegas que lo dicen, que mandan a comprar en la ilegalidad sin control de calidad. Como yo digo, si esto pasara con un medicamento de la industria farmacéutica, en vez de este colonialismo de los growers, de los cultivadores del norte, de este estilo poco definido, poco claro, la gente ni sabe que en la mayoría de los estados de Estados Unidos no es obligatorio el control de calidad para estas leyes, la industria se las hizo como le convenía. Que la codicia que hemos criticado de la industria farmacéutica campea en la industria del cannabis y que por eso es tan importante los modelos regulatorios y que además haya un cuerpo médico crítico que exija la calidad, que exija lo que es el cannabis de grado médico. Entonces, ni hablamos de medicina canábica y tampoco hablo de cannabis medicinal. Otra cosa comprada del norte. A ver, que todo el mundo repite y yo a mis colegas, grandes profesores que les he dicho, pero ¿por qué decimos esto? Y hay algunos algunos investigadores, sobre todo de modelos regulatorios, como Brendan Hughes, lo dicen activamente y hoy empiezan otras voces a no hablar más de medicina canábica, sino endocannabinología, a no hablar más de cannabis medicinal, sino uso medicinal del cannabis. ¿Por qué? Porque en realidad, con la misma planta que podemos producir, armar un bareto, un porro, podemos hacer un medicamento. O sea que lo que define la calidad del producto y el estilo del producto no es la planta,
no es la variedad. Habrá variedades que tengan más rendimiento en el contenido de sus cannabinoides o que me sirvan más para hacer extracción. Pero lo que se dice cannabis medicinal, que es, por ejemplo, los quimiotipos 1,1, con eso muchos se arman un porro. Entonces, el cannabis queda definido por el uso que va a tener y puede ser la misma variedad si sirve a la industria de acuerdo a los objetivos terapéuticos, con la misma variedad a usarla para el uso adulto o el uso medicinal. Por lo tanto, es realmente importante ser críticos en la nomenclatura. Lo mismo que me hablan, no, yo no cultivo cannabis, yo cultivo hemp. ¿Qué quiere decir? Hemp es la palabra cáñamo en inglés y cáñamo es la palabra en español de cannabis en latín. No me estás diciendo nada, son estilos, por eso digo que lo crítico, la visión crítica es tan importante, porque en realidad fue la forma que encontraron de llamarle cáñamo a algo que no lo es. Si aceptamos cáñamo para el industrial, pues entonces debe tener menos del 1% de THC, pero menos del 3% de CBD. Y esto nadie lo dice. Hay cáñamo industrial, entre comillas, con 20%, 19, 13, 15% de CBD. Eso, perdónenme, eso es cannabis sativa, como lo dice mi gran querido profesor y amigo Lumir Janusz. El hemp es cannabis sativa. ¿Qué me estás diciendo? Pero todo esto está basado en que la gente repite lo que fue el productor ilegal y ahora está en el mercado lícito, o los inversores o los industriales que en realidad quieren sacar partido de esto sin responsabilidad en salud pública, en derechos humanos y en seguridad. Eso es muy Y eso es importante. lo que debe basarse. Es muy importante lo que dices, doctora Raquel. Si no lo saben, Colombia tiene la capacidad de siembra más grande del mundo. Esto nos puede llevar a un riesgo de que la flor o el cannabis de origen colombiano pueda ser el más barato en su momento. Lo que significa es que grandes industrias no colombianas pueden acceder a este producto mucho más barato. Algo muy parecido que pasa en el mercado local con la papa. Es importante que todos entendamos qué puede estar pasando en esta industria del cannabis. Bueno, la verdad es que es lo que estamos tratando de hacer, fundar un modelo, crear un modelo de educación profesional orientado a la prescripción, a la investigación y a la producción, porque por algo es un posgrado, un diploma interdisciplinario que aspiramos a, de acuerdo a la evaluación, poderlo convertir en posgrado o más, Y una está dirigido maestría. entonces a quién, Doc. Médicos, biólogos moleculares, médicos de todas las especialidades, porque los cannabinoides y la modulación del sistema endocannabinoide, por lo menos yo como endocannabinóloga, aspiro a que sea como muchos otros medicamentos. Pongamos el ejemplo que los colegas lo van a entender bien. El internista y el generalista y el médico de familia hasta cierto nivel atiende todo y sabe medicar todo. El cannabis para ellos y los cannabinoides, los derivados del cannabis y los que no son derivados del cannabis, porque hay medicamentos sintéticos que son muy útiles también, deberían ser parte de su arsenal, como lo son los AINES, como lo son los antieméticos, como ellos prescriben todo eso. Y nosotros los especialistas seremos como el cardiólogo o el neumólogo o el Okay. inmunólogo para el internista, que es que aquellos casos que son complejos o que requieren más expertise, los Titulación referimos. vigilada y esto. Pero mi expectativa y la educación va a la democratización científica de la información. Yo no tolero a los médicos que están repitiendo, no tolero la situación. El pobre colega lo tolero porque no tuvo dónde formarse, ahora sí hay dónde. Pero lo cierto es que repiten lo que viene y les dice el grower. ¿Y quién es el grower? Además de que hace ejercicio ilegal de la medicina, para hablarme a mí de la modulación de los receptores o cuando hay un agonismo parcial, cuáles son las interacciones por inhibición o activación del citocromo P450 a nivel hepático.
Esto es una práctica médica que debe ejercerse con extrema responsabilidad de todas las especialidades médicas. Después, aquellas especialidades que hacen la investigación preclínica, clínica, etcétera, como los biólogos moleculares, los biotecnólogos y también los químicos farmacéuticos, porque formulan, son quienes van a hacer los medicamentos que precisamos los médicos. Y tienen que entender, y los médicos, de que el hecho de que los cannabinoides tengan una ventana terapéutica amplia, quiere decir que son seguros farmacológicamente hablando, no quiere decir que el producto que le estoy dando al paciente sea seguro, porque para eso va a tener que haber pasado un control de calidad y hacemos talleres de control de calidad. Y hacemos talleres de metodología de la investigación y ateneos clínicos para enseñar la clínica como la aprendimos los médicos. O sea, hay clases teóricas que la dan la gente que todos hemos admirado, los alumnos de un programa que hicimos en la Universidad Nacional Autónoma, en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, me decían, me están dando clase los que escribieron los libros, me dan clase los que descubrieron la anandamida. Eso es lo que necesitamos en América Latina, las primeras generaciones, para generar también recursos humanos para nuestras universidades. Yo he escuchado docentes de universidades y dije, pero este hombre, ¿de dónde leyó eso? Eso no tiene asidero ninguno. Y cuando les he preguntado, dice, bueno, pero eso es lo que dice la cultura del cultivo. ¿Perdón? ¿Y de qué otra especialidad médica la ejerces de esta manera? ¿De qué a qué otra situación o qué otro requerimiento de tus pacientes lo haces de esa forma? Con lo que te dijo, con ese criterio, tengamos todos un sauce en casa o una planta de vinca, porque si tengo leucemia me voy a hacer la vincristina y la vinblastina, y si quiero tomar una aspirina tengo la corteza del sauce. Es una barbaridad. La mayoría de los medicamentos son originarios de plantas, pero han sido purificados, mejorados, no siempre lo natural, que este es otro mito que ronda en torno a esto, como que lo natural es mejor. Yo siempre digo lo mismo, pregúntenle cómo le fue a Sócrates con la cicuta, que también es natural. Entonces, en realidad no estamos pensando con claridad. Yo sé que se ha abusado de la polifarmacia y esa es una de las maravillas que esta medicina bien hecha puede facilitar, que es reducir la cantidad de medicamentos que se utilizan en los pacientes. Yo recibo pacientes con 12, 18, cuando es mayores de edad, hipercolesterolemia, dolor crónico, distintos abordajes, hipertensión, y al cabo de 5 meses, 6 de tratamiento están con 4 o 5 medicamentos. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de cómo hacer estos tratamientos, pero lo que se llama el uso racional de medicamentos. Tenemos una clase de eso, de uso racional. Bueno, son 232 horas, que son todos los miércoles, 4 horas, 2 docentes, o sea, hay 1 hora de aula y 1 hora de interacción docentes-alumnos, cosa que no vemos nunca tenemos la oportunidad de hablar con estos profesionales, estos investigadores, estos descubridores de esta manera. Pero es esto, es sensibilizar y abrirle el mundo a América Latina. Tengamos claro que América Latina es el continente que más países tiene legalizados, donde el cannabis es legal, por lo menos para uso médico. Todos los usos solo Uruguay por ahora y por declaración de la Suprema Corte de Justicia, sanción de la Suprema Corte de Justicia México. Pero América Latina ha tenido mucho miedo, han sido muy timoratos para legalizar todos los usos del cannabis. Y eso hace que haya gente que se hace prescribir cannabis para consumir sin problemas legales, que es comprensible. Pero eso no deja claridad científica ni de los usos ni de los productos. O a la vez que el que produce, el que cultiva para uso personal, con eso mismo le está haciendo el aceite a los vecinos. Esto es muy loco. Es muy loco, insisto. Si esto lo estuviera haciendo la industria farmacéutica, además de hablar de su codicia, que la industria del cannabis también la está mostrando,
hay industrias que son de una falta de rigurosidad y de respeto por la salud pública muy graves, basados en la codicia. Los precios de los productos en base a cannabis y cannabinoides son descomunalmente desorbitados y por eso van cayendo en picada. ¿Por qué? Y porque no son ciertos. No es cierto que para producir, sí para instalar la planta, al principio la inversión, pero se paga con creces en poco tiempo. El costo por frasco de producto es mucho más bajo de lo que se lo vende a costos brutalmente altos. Una desproporción que lo que muestra es codicia, exactamente la que le criticamos a la industria farmacéutica. Eso, La eso, diferencia, como digo yo, es que por lo menos la industria farmacéutica, y no la defiendo, cuando la industria farmacéutica me quiso contratar para trabajar en cannabis en uno de los 10 grandes del mundo, les dije que no, que quería apoyar la industria del cannabis profesionalizándose. O sea, yo soy de los que le dijo que no a la industria farmacéutica para trabajar en ella, pero les reconozco que los tipos no tienen más remedio que hacer control de calidad. Y acá el control de calidad, la gente lo habla como un gasto, no como una responsabilidad. Me están pidiendo que haga control de calidad. Bueno, pero si vos sos un pequeño y mediano productor, vas a tener que o asociarte en cooperativas, lo que fuere, pero vos no podés sacrificar la salud pública porque vos no lo podés pagar. Porque con ese criterio tengo que justificar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que quiere que el pequeño y mediano productor, que muchas veces es explotado por el narcotráfico, se ingrese en el sistema de producción lícito. Para eso le tenemos que transferir tecnología, hacer préstamos no reembolsables, robarle la mano de obra explotada al narcotráfico, pero incluirlos no de cualquier manera, no con lo mismo que estaban haciendo para el narcotráfico. Tengo confesiones de campesinado que ellos han utilizado glifosato en los cultivos de cannabis que luego venden. No el narcotraficante, comunidades. Estoy hablando de comunidades en Colombia, que yo visité. Por esta preocupación, sirve, no, hay que educar que esto no es cualquier cosa, no importa que sea cannabis, no es cualquier cosa, es suficientemente bueno y para que se mantenga con esas características lo tenemos que cuidar, hacer una buena industria, buena investigación de buena calidad, ser críticos en cómo ejercemos esta práctica médica, no comprar cualquier cosa. Y realmente creo que América Latina debería decidir ser cabeza y no cola. ¿Se acuerdan de que prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león? Ni de ratón ni de león, cabeza. Acá no importa el animal, lo que importa es que nosotros podemos, con formación de alto estándar académico, pasar a constituir parte del liderazgo internacional en esta temática. eso es importante. Resulta que, imagínense, en Colombia, solo en Colombia, son más de 28.000 médicos generales, ¿sí? A diferencia de países como Uruguay o Argentina, de que hay mucha más oportunidad de ser especialistas en un área, en países como Bolivia, Colombia, Perú, hay muchos más médicos generales a disposición porque el sistema de salud está hecho para eso. Entonces los invito a que realmente sean críticos, que es un término interesante. Hay un término que no lo hablamos ahora y que antes de terminar esta charla lo voy a traer. Críticos, chicos, busquen una muy buena fuente. Yo le voy a pedir a la doctora Raquel que nos regale para que ustedes descarguen aquí en un link libros, textos, autores, para que ustedes sigan realmente, investiguen, admiren y estudien. Y ojo, Esto, mira, ¿sabes una cosa, Enrique? Que hay dos excelentes publicaciones especializadas en cannabis, que una la dirige Piomelli, nada más ni nada menos que Daniel Piomelli, que son de open access, son de acceso abierto, o sea que porque es cierto que los trabajos científicos cuestan caro, $50 de promedio, pero hay algunos de 35, otros de $75 para poder leer un trabajo científico. Pero en cannabis hay mucha publicación de acceso abierto.
Nosotros en el diploma, sabiendo de estas dificultades, le proveemos la bibliografía al alumno, por ejemplo, seleccionada, no porque diga que es peer-reviewed, porque muchas veces dicen, no, pero este está revisado por pares. Yo he leído mucho disparate revisado por pares, porque además, ¿qué pasa? No hay mucho especialista en cannabis. Entonces, a veces se deslumbran con un poco de verso de metodología y en realidad no están sabiendo cosas que se dicen que no están demasiado acertadas. Entonces, por eso también lo de la bibliografía. Me parece muy bien y cuentas conmigo. Yo voy a darte los links de una serie de bibliografías recomendables que hay, que son de buena calidad, escritos por buenas personas. Hace años que no se publica, ahora 2017 fue la última vez que se publicó un muy buen tratado de endocannabis, se llama Handbook of Cannabis and Related Pathologies, de Víctor Pridi. Y ese tiene un costo, pero hay versión ebook y no es nada cara. Y hay un acceso también de la Universidad de Oxford, el Handbook of Cannabis de Roger Pertwee, un grande de esta historia por su generosidad, su persona de bien y lo que ha descubierto y sabe. Nosotros le llamamos el rey de los receptores, porque debe ser así como Mahmoud El Soli, debe ser el que más sabe de química de la planta, que es profesor en el diploma. Roger Pertwee debe ser el hombre que más sabe de receptores. Pero bueno, en metabolómica, Vincenzo Di Marzo, en piel, Tamás Viró, en lesiones de miembros, Vincent Maida. Bueno, en cáncer tenemos un equipo, Donald Leibras, Manuel Guzmán, Guillermo Velasco, son todos los profesores. En salud mental, bueno, la Universidad Federal de San Pablo, ustedes saben que también es una universidad muy prestigiosa y que se ha dedicado a la investigación en cannabidiol y salud mental, cannabis y salud mental, particularmente cannabidiol. Y bueno, José Cripa, Francisco Guimaraes, Samia Yoca, Suardi, esta gente, bueno, estos son los profesores del diploma. Debemos generar recursos humanos para nuestras universidades. Nosotros debemos ser quienes los heredemos este conocimiento para seguir educando luego. Esperemos que siga esta intención de la universidad y todo el cuerpo docente. Sé que ya hay unos cupos abiertos, empieza el 30 de marzo este diplomado. Sé que si todo sale bien puede abrirse un nuevo espacio a partir de septiembre. Es virtual todos los miércoles, 4 horas. Exacto. Y hay un sistema de becas. Muy bien. Para profesionales, porque también los profesionales jóvenes de Latinoamérica no pueden pagarse una diplomatura. Entonces creamos un fondo de becas e invitamos por un lado a la buena industria que le interesa que haya buenos recursos humanos de alta competencia, calificados, a que done una beca y van a ser, según una serie de criterios, asignadas a los que presenten los mejores créditos, los mejores CD, menores de 35 años, que son de las profesiones que acepta el diploma o bien que están trabajando en proyectos de investigación en este campo o la industria. Entonces, con eso se va a constituir una bolsa de empleo. Eso iba a ir, la bolsa de empleo. Las empresas que hayan donado van a tener acceso a quizás la bolsa de empleo más grande del mundo, porque no hay en cannabis, de personal profesional altamente calificado. Entonces, queremos esto, queremos que sea, como se dice en esta historia, el win-win, queremos que sea ganar-ganar para todos. La industria la precisamos al servicio de la política pública y le tenemos que dar todos los ingredientes y las mejores regulaciones para que sea sólida. Investigadores altamente calificados para que produzcan buen conocimiento y médicos de todas las áreas preparados para la prescripción, pero para la buena prescripción, para el uso racional de cannabinoides. Una consulta, los docentes, los alumnos que no entienden, hablan o leen en inglés, los docentes
que así sí lo van a dar sus clases. ¿Qué herramientas tenemos para participar en esas clases? Porque la traducción es simultánea, no hay Perfecto. delay, el profesor habla y el que no entiende inglés va a tener en su ordenador la traducción simultánea en Zoom. Ya lo hicimos. Yo siempre lo hago así porque lamentablemente en América Latina, siendo inglés el idioma científico, muchas de las personas, de los profesionales de áreas científicas, no manejan bien el inglés científico. Entonces pedí a la universidad esto y estuvieron en un todo de acuerdo. Así que es traducción simultánea. Perfecto. Entonces, cosas importantes. Para cerrar, Doc, voy a hacer unas preguntitas Ok. para hacerle entender algunas características importantes del cannabis en el uso medicinal a nuestros colegas que nos están viendo. Ok. Cannabidiol. ¿Dónde se excreta? ¿Cómo se excreta? ¿Cuál es el porcentaje realmente de cannabidiol que funciona o funcional farmacológicamente? Los cannabinoides, todos ellos, son sustancias lipídicas, ¿de acuerdo? Entonces, su biodisponibilidad en realidad no es buena. La gente dice, no, en la vía inhalatoria es muy buena, entonces hace fumar a los pacientes. No es buena, porque es rápida. En todo caso, la vía inhalatoria puede servir para fenómenos críticos. Un paciente que tiene un tratamiento de fondo, va a venir la crisis o tiene aura de que viene la migraña y ese es el momento de vaporizar, pero no de fumar. ¿Por qué? Porque va a tener una biodisponibilidad alta de por muy poca duración, lo que aumenta el riesgo de dependencia química. Por otro lado, la vía digestiva, para que haya una mejor biodisponibilidad como buenos lípidos, debe estar acompañada de alimentos lipídicos. Y a la gente le dice el aceite sublingual. Es una barbaridad. Primero, ¿quién puede aguantar abajo? Y acá otra vez la visión crítica. ¿Quién puede aguantar? ¿Qué médico puede imaginar que con más de una gota abajo de la lengua puede mantenerse esa gota debajo de la lengua? Imposible en el tiempo que le requeriría la absorción. Entre otras cosas porque automáticamente vamos a empezar a secretar saliva y ya el volumen no es el mismo. Se va a deslizar y va a tener una parte que no es siempre igual de absorción mucosa y otra de absorción digestiva. Una barbaridad. Nosotros hicimos un estudio científico con la doctora Cuñetti, la doctora Marta Vázquez y la doctora Maldonado, químicas y médicas, y demostramos que absorción sublingual de aceites es un disparate sumamente errático y no tenemos siempre la misma disponibilidad, la misma concentración plasmática. Una vez que se absorben, de la vía oral, solo el 25% a partir de la hora y media de absorción, a veces más, depende de los pacientes. Un 25% va a llegar a funcionar como principio activo. ¿Por qué? Porque va a tener primer paso hepático, pero no me lo estoy salteando poniéndole las gotas de aceite debajo de la lengua. El cannabidiol y todos los cannabinoides son de metabolización hepática y esto hace que es maravilloso ¿para quién? Para los insuficientes renales. Nosotros tenemos estudios publicados, inclusive en revista de trasplantes y en el Congreso Europeo de Trasplantes, en donde utilizamos cannabidiol en altas dosis, entre otras cosas porque como es un inmunomodulador nos ayuda a mantener una inmunidad controlada en los pacientes trasplantados para evitar el rechazo del injerto o que el injerto lo rechace al paciente. De esto ya hay estudios interesantísimos en trasplante de órgano líquido y en trasplante de órgano sólido. Entonces, los pacientes renales, solamente un 10% del cannabidiol se elimina por vía renal sin inactivarse. Todo lo demás, el 90% es metabolizado por el sistema del citocromo P450, particularmente el CYP2C19, el 3A4, y tiene por eso mismo interacciones con otros medicamentos que son metabolizados por los mismos principios citocromos. Entonces, el 90% va a ser eliminado por vía hepática y debemos empezar todo estudio, todo tratamiento con una buena evaluación hepática. Entre otras cosas porque en algunos sujetos vulnerables
el cannabidiol puede ser hepatotóxico. Está dicho en el estudio de Pidiolex, etc. Sí es en las dosis altas o acumulativas, pero el que tiene la vulnerabilidad para él es el 100%. Por lo tanto, hacer una buena ecografía abdominal y un estudio de funcionalidad hepática y enzimograma hepático, y ese es nuestro punto de partida. Y luego vamos a ir con el seguimiento a hacer la evolución. Estos son elementos mínimos de la buena práctica médica en cannabis, en la administración de cannabidiol. Mínimos. Muchas gracias, Doc. Espero volver a verla, espero verla, conocerla y estar presenciales. Esto lo vamos a pasar en nuestro podcast y en nuestra página. Yo quiero que todos los colegas que nos siguen y que lo está viendo las sociedades científicas que trabajan con nosotros en este esfuerzo que se llama El Experto con el Dr. Tang, la idea realmente es transmitir que hay crítica, que la medicina es una ciencia y que dejemos de ser técnicos y trabajar por el sistema de salud. Hagámoslo con amor o si no, realmente dediquémonos a otra cosa. Entonces, muchas gracias por su tiempo, Doc. Muchas gracias. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo. Bienvenida siempre. Estamos todos con ganas de que sea el 30 de marzo y empezar. El 23 hago yo el aula inaugural. Perfecto. Y va a ser abierto a todo el mundo y van a entender y saber de qué se trata este diploma en profundidad. Es el aula inaugural, pero va a ser abierta el aula inaugural. Perfecto, entonces vamos a participar y vamos a reenviar para que todos estén. Y bienvenida, doctora, a Colombia cuando pueda. Y todos ustedes, chicos, inscríbanse, sigan a la doctora, representa realmente lo que yo considero unas buenas prácticas y trabajar con pasión. Todo lo que se hace con pasión, algún día se recompensa. Las cosas no son rápidas, así que estos cursos rápidos no van a funcionar. Bienvenidos a este diplomado, bienvenidos a esta historia. Pueden escribir la historia del cannabis juntos con expertos y crecer de forma seria, honesta y con crítica. Y no vayamos a hacer lo que usted dijo en la W Radio hace unos meses, traficar esperanzas. No trafiquemos esperanzas. Muy bien. Muchas gracias y felicidades por este espacio increíble. Bravo. Muchas gracias, doctora Raquel, por estar con nosotros aquí en El Experto con el Dr. Tang. Esperamos poder tenerla en otro capítulo y tener a todo el equipo de la Universidad Autónoma de México y de este diplomado, estos profesores que realmente nos van a ayudar a crecer. Crecer desde la educación continua, crecer desde la experiencia científica, poder conocer de forma adecuada y desde la fuente todo sobre el cannabis. Siempre, señores, médicos, colegas, pensamiento crítico. Ustedes, pacientes, no todo lo que ven o todo lo que escuchan o todo lo que leen es cierto. El cannabis no es una medicina. Sí, es un producto que va a servir como coadyuvante para terapias y no todos los pacientes son aptos a recibirla. Pensamiento crítico y como dice la doctora Raquel, no trafiquemos esperanzas.